precio de la acción. Precio de acción, ¿verdad? Entonces, la R nos dice que era el 5, ¿verdad? El beta 0.85 nos decía, y la prima de riesgo del mercado 8%, ¿verdad? Por ciento. Del dividendo nos dice que era 1.6, la tasa G es el 6 y el precio de la acción es 3. Si nosotros queremos operativizar esto, CAE o RS, perdón, que es lo que sería igual a RF, ¿verdad?, por beta, la prima del mercado. ¿Ok? Entonces eso nos da 8%. Si vamos por acá, el RS de acá, de la acción, sería igual al dividendo entre el precio de la acción más G. ¿Verdad? Sería el 10.30. ¿Ok? Pero la pregunta ya es, si nos dan esos datos, por estimado, teniendo en cuenta que los 6 datos son observables en un mercado activo, en una bolsa de valores. Los 6 datos recogen todo lo que pueda suceder dentro de la compañía. Veamos. Sí. Porque estamos hablando del estimado como empresa. Dentro, y según lo veo, recuerda, sería el... Todos estos datos son de la empresa. Pero eso del MDD, digámoslo así, es donde estoy teniendo ya los valores, digamos, propios de precio, el tema del dividendo y lo del crecimiento en este caso. En el cambio, lo otro es cierto, si es de la empresa, pero entiendo que está asociada como dentro. Pero recuerde que el beta es propio de la empresa, es decir, el beta lo que me está dando es acción, cómo se va comportando en función del rendimiento del mercado, que ya vamos a repetir que vimos ahí comienzo. Así se calcula el beta, ¿verdad? Pero los 6 datos son observables en el mercado, los 6 datos son pues vendedores en un intercambio independiente de información. Los 6 datos reúnen las características para ser tomados en cuenta. Olga. Sí, yo creo que sería como el campo, porque ahí está viendo lo del beta, de la mercado. Entonces creo que es más asertivo esa forma de hacerlo para poder resolver. Comparte con Leandro que el método, no, usted se va por el método de valoración de activos. Así es. Nancy. Yo considero que por el método del CAM.
Por el método de valoración de activos. Porque ahí ya... Sí, correcto. ¿Por qué qué? Porque ahí se puede, ahí se tiene presente lo del beta y lo de la prima de mercado. El beta y prima de mercado, ¿ok? Marta Sánchez. Sí, yo también opino que por el TAM, porque ahí se tiene lo de la prima de mercado normalmente. Por eso, porque tenemos como el averaje o el, ¿cómo se llama? El porcentaje, el promedio, perdón, del riesgo de mercado. Entonces ahí tenemos algo un poco más fijo en lo que podemos reflejar el resultado. Ok, Margot. Lick, simplemente vine un poco tarde a la clase y hasta ahorita estoy queriendo. Ahorita está queriendo despertar. Nada. Pero voy a poner atención para ponerme al día. Vaya. En la próxima. Vaya, ok. William. William tiene problemas del micrófono. Dice, se va por CM. Ever. Ok, Ever. Ever tiene problemas. Silvia. Jorge Isaac. Yo por el método del CAP, así como lo con demás compañeros. Ok. Alberto. Por el método del CAP. Y Daniel. Ok. La mayoría se ha ido por el método del CAPM, el método de valoración de activos, ¿verdad? Pero recuerde, les dije, mire, los 6 datos son datos observables en el mercado. Es decir, si vamos a traer una acción de esta compañía, vamos a ir a ver que en el mercado la acción se está vendiendo en $37. Y vamos a ir a ver que se está pagando un dividendo de 1.6. Y posiblemente un proveedor de información financiera me va a decir, mira, fíjate de que se espera que tenga una tasa de crecimiento del 6%. O sea, son datos que están. Pero también podemos ir a ver que los certificados del Tesoro están pagando un 5%, que es una RE. Que podemos calcular de la compañía, ya lo hicimos bajo litro, y calculamos que el beta de nuestra compañía o nos la dio un proveedor de información financiera es 0.85. Y mucho más podemos observar que ¿cómo se llama? El mercado nos está dando una prima del 8%. Es decir, como les repetía, los 6 datos son observables. En este caso, entonces, no podemos dejar ningún dato por fuera. Por lo cual, hacemos esto. El costo, el mejor costo estimado sería el promedio de los dos. Entonces, vamos a sacar un promedio entre este valor y este valor. ¿Okay? Por lo cual, el mejor estimado del costo sería
11.06%. ¿Ok? Creo que ese es el... Sí, 11.06%. Entonces, la respuesta al ejercicio ese sería, mire, el mejor estimado es 11.06%. ¿Ok? ¿Pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Fíjese que usted le estaba explicando eso al compañero Leandro, pero haciendo una comparación veía que el CAM daba similar a eso, entonces por eso me fui más todo por el CAM. Entonces no sé si sería la respuesta más acertada de darlo del CAM o siempre tendríamos que hacer la comparación de los dos para dar una mejor respuesta. Sí, en el dado caso que tengamos los 6 datos observables, ¿verdad? Es decir, que podamos calcular vía el método de valoración de activos o vía el método de descuento de dividendos, si los 6 datos son observables, el mercado en algún momento está valorando vía esos datos de distinta manera la compañía. Vía la tasa G, vía el precio del mercado, vía el precio de la acción, vía el beta de la acción, vía la libre de riesgo. Es decir, el mercado nos está dando información de distinta, por lo cual tenemos para mejor estimar nuestro costo de capital, debemos tratar de una manera de incorporar todo eso. Y la única forma de incorporar todos esos datos es calculándolos individualmente y después sacar un promedio entre los dos. ¿Ok? Sí. Bueno, el beta, ¿verdad? El beta de un valor es la covarianza de rendimiento de este valor versus el rendimiento del total de las acciones o del total de activos que se transan en un mercado. O lo que conocemos como el rendimiento o el valor del índice, ¿verdad? Es decir, tenemos un índice para el S&P 500, tenemos un índice para el Nasdaq, tenemos un índice para el Dow Jones y hemos dicho que ese índice lo que recoge es un comportamiento de todas las acciones que están en ese mercado. Por tanto, ese rendimiento del portafolio de mercado viene dado por el movimiento que va teniendo el índice, ¿verdad? Bueno, entonces, como estamos en un comportamiento de sacar un riesgo, el riesgo lo podemos medir en cuánto se aleja el rendimiento de mi acción del rendimiento del mercado, ¿verdad? Y para eso dibujamos una pendiente en la cual decimos, mire, fíjese de que vamos a evaluar la dispersión de todos esos puntitos que luego vamos a ver en el gráfico de Excel, de todos esos puntitos, cuánto se aleja, ¿verdad? El movimiento, y en función de cómo queden distribuidos, porque esta sería la pendiente, en función de cómo se distribuye cada puntito, ¿verdad? Que estos serían los rendimientos que ha tenido la acción, en función de cuánto se aleje este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá, este punto de acá. Eso es lo que me mide el beta, ¿verdad? Eso es lo que me está midiendo y se calcula de esta manera, ¿verdad? La covarianza de rendimiento del mercado versus la varianza de rendimiento del título con el rendimiento del mercado dividido entre la varianza del mercado, ¿verdad? Ahora, hay ciertos problemas para estimar el beta y más países como el nuestro, donde como para estimar el beta necesitamos
información que esté en el mercado de valores o la bolsa de valores. Entonces resulta que en El Salvador, en principio no están todas las empresas, porque tenemos una cultura de empresa familiar. Bien difícilmente va a salir una empresa de El Salvador a cotizar en la bolsa de valores, dado de que tienen miedo a perder el control de la compañía, ¿verdad? En principio eso. Y en segundo lugar, que una empresa que cotice en la bolsa de valores de El Salvador no va a tener un movimiento diario y a segundo y a minuto, como hemos visto los gráficos que tienen en las bolsas de valores de Estados Unidos, de España, de Brasil, etcétera, etcétera, que son mercados activos y que cualquier información que les vaya a, que esté relacionada con la compañía, inmediatamente afecta el valor de la acción de la compañía. Es decir, si hay un nuevo producto que se va a lanzar, si el mercado del nuevo producto que se lanzó no tuvo la venta en los primeros días que se esperaba que tuviera, si despidieron o contrataron a un nuevo CEO, si hay su materia prima se está encareciendo o está bajando de precio, toda esa información la recoge inmediatamente el mercado y impacta en el precio de la compañía, ¿verdad? Entonces, tenemos, digamos, como una manera objetiva de medir el beta, ¿verdad? Pero aún pudiendo medir el beta, es decir, tenemos toda la información, tenemos proveedores de información que nos den ese beta, todavía tiene algunos problemas, ¿verdad? Y por eso es que decíamos en los ejercicios que hemos estado solucionando o resolviendo, de que si asume que media vez encontrado un WACC y una estructura de capital, el comportamiento del beta se va a mantener porque estamos con la misma estructura y estamos manteniendo esa estructura para no mover tanto el riesgo. Pero sucede que no es tanto así. El beta a lo largo del tiempo puede variar. Y eso es un problema para el cálculo del beta. Más que todo para calcular el beta, para calcular el KE y por ende para calcular el WACC. Entonces la solución que se propone a ese problema de que el beta pueda variar a lo largo del tiempo es que se tienen que hacer mediante técnicas de estadística más complejas, ¿eh? Es decir, regresiones, modelaciones de varios escenarios, cómo puede cambiar este beta en el futuro, etcétera, etcétera, para que un sistema tome todos esos valores y estime de una mejor beta, de una mejor forma el beta, ¿verdad? Tanto esto se aplica también para el problema 2, que es el tamaño de la muestra, que puede ser inadecuado, ¿sabes? Nosotros decíamos, y si ustedes vieron allá en la página que veíamos cuando estábamos haciendo allá la primera semana, que decía, se ha calculado el beta con el valor mensual de los últimos 5 años, es decir, había tomado 50 datos. Pero ¿quién le dice que 50 datos son los correctos? ¿Por qué no tomó 75 o tomó 100 datos? ¿Verdad? Y el que va a calcular el beta tiene que tener sus supuestos, el por qué y sus razones del por qué tomó 50 y no tomó 100. Y cada quien va a tener su manera de defender su metodología para calcular ese beta. Entre más periodos tomemos, más vamos a suavizar el resultado, puesto que estamos metiendo más años de información y posiblemente le estemos dando más certeza a ese dato. Pero eso implica que para limpiar todo, entonces tomo todos los datos
de precios de la acción a lo largo del año, y cada día que tengamos, imagínense, nos va a hacer un cálculo que posiblemente ya no alcance una base de datos y se nos va a trabar. Entonces, para ello se tiene que cortar un periodo, pero tenemos que ver más o menos ahí cuál sería el periodo para visualizar, y esto cada analista tiene su pila. Y entre más sofisticado sea el modelo de calcular el beta, le está quitando menos o está solucionando para el cálculo de ese. Y las betas son influenciadas por los cambios en el apalancamiento financiero y por los... En resumen, la beta está influenciada por la estructura de capital que estamos dentro de la... Por eso se trata, cuando se encuentra una estructura de capital óptima, estructura de capital óptima, que el riesgo de la compañía se mantenga en un rango que es... Entonces le dice, ya vimos las soluciones para el problema 1 y 2. Para el problema 3, se puede aminorar, se consideren los cambios, riesgo financiero, riesgo del negocio, o mantener la estructura de capital. Y es necesario examinar las estimaciones promedio de las betas comparables dentro de las industrias en las que estamos, para ver si no andamos disparados con el resultado. Porque imagínense que nosotros nos salga un beta de 1.80 y el promedio de la industria anda en 0.5, les da que nosotros somos más riesgosos que todo el conjunto, porque entre más alto el beta es más riesgo, y eso va, nosotros exijamos más vía el costo de patrimonio. Entonces lo que va a suceder es que vamos a correr, porque va a ser mucho riesgo, que está con el mismo modelo de negocios que pueden correr menor riesgo en otra compañía de la competencia, ¿verdad? Por eso, revisar los resultados de beta y compararlos con estimaciones de la industria. La beta en calcularse mediante técnicas de regresión estándar, o se ajusta en una línea recta a través de los puntos. El resultado se denomina el línea del valor, que es la que vimos en el ejercicio que debe, donde la pendiente de la línea característica por lo general o año, y como se pone ahí, es un periodo arbitrario. No quiere decir que es el mejor periodo que se ha encontrado. Es un estándar que se ha llegado a establecer hoy para hacer. Ustedes lo pudieron ver en la página que veíamos la acción, ¿verdad? Y ahí, digamos que en 5 años, pero ahí hizo otro sesgo, porque tomó el dato final de la compañía y del precio del mercado, ¿verdad? Es decir, no tomaba los 365 por años de datos, no tomaba más de 1.500 datos, sino que solo tomaba 60, que eran los finales de forma arbitraria. Por lo general, dice, se puede considerar que las betas son estables en las empresas que permanecen en la misma industria. Es decir, no tienen un modelo de negocios o no tienen sus flujos no vienen de distintas industrias, ¿verdad? Como puede ser una marca Sony, ¿verdad? En la que supuestamente las Sony son televisores, son computadoras, pero cuando uno va a ver el conglomerado Sony, hasta banco va a encontrar ahí, ¿verdad? O como podemos ver con General Electric, que en teoría fabrica
línea blanca, pero cuando uno va a revisar ahí, hasta hacer películas se han metido. Entonces, al estar en una sola industria, sí existe estabilidad en el beta. Pero cuando estamos calculando el beta de una compañía que tiene varios rubros, ahí ya se ve influenciada por los riesgos de cada uno de los rubros que tiene en su modelo de negocio. ¿Ah? Sin embargo, dice, esto no significa que mientras una empresa permanezca en la misma industria nunca cambie, ¿verdad? Siempre tiende a cambiar a largo plazo. Y viene influenciado por los cambios en las líneas de productos, la tecnología o el mercado pueden afectar el beta de una compañía. Así que nosotros nos estamos estancando, en la cual no cambiamos o actualizamos nuestro proceso, puede aumentar el riesgo de la compañía vía el beta, ¿verdad? En el momento que estamos de pandemia, si nosotros nos pusiéramos a calcular el riesgo de mercado, perdón, el beta de muchas empresas, empezaran a salir disparados, porque posiblemente algunas van a tener una baja menor que un indicador que podamos tomar como el PIB, es decir, que va a bajar el 8.5 según la última estimación del Banco Central, aunque se espera eso dependiendo de cómo, de cuándo abran la economía, ¿verdad? Es decir, todavía hace falta hacer una próxima, otra medición para efectos del cálculo del beta. Perdón, para el cálculo de la baja que va a tener el PIB. Pero todas aquellas empresas que no están generando ingresos en este momento, sus acciones están yendo a la baja. Por lo cual, su beta puede estar aumentando. Si nosotros calculáramos ese beta de la acción, el beta pudiese estar aumentando por efectos del cálculo, por efectos de estar con ingresos parados. Los vecinos están arreglando el techo, así es que tenemos un poquito de concierto. Uso de las betas de la industria. El método para estimar la beta de una empresa a partir de sus propios datos históricos puede tener sentido, es decir, del mismo precio de la acción neta. Sin embargo, con frecuencia se afirma que se puede estimar mejor la beta de una compañía si se analiza con la totalidad de la industria. El error en la estimación de una sola acción, que sería la nuestra, ¿verdad? Es mucho más alto que si midiéramos el beta de un portafolio en particular, ¿verdad? Entonces metemos todas las empresas, si es que tuviésemos la información de todas las empresas que tienen nuestra industria, y sacamos un promedio de las betas de todas las empresas que estamos en esa industria en particular, y tomamos ese promedio como el beta particular de la compañía, ¿verdad? Por lo tanto, una empresa puede preferir el beta promedio de la industria como una estimación de la beta de su propia compañía, en lugar de estimar en lugar de tomar el beta que ha calculado de sus acciones. Esto no inhibe a que tengamos que calcular el beta propio, ¿verdad? Porque habría que compararlo en principio con la industria, si está bien, pero de ahí luego hacemos el cálculo con el beta de la industria. Bueno, aquí tenemos la fórmula. El beta de un valor es la covarianza de rendimiento con el valor de rendimiento del portafolio del mercado, ¿verdad? Y el ejemplo que habíamos hecho la vez anterior, ¿verdad? Que solo lo vamos a recordar, pero vamos a explicar el gráfico. Parece que no quiere. Aquí aparecería, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo habíamos calculado estos datos de acá? Decíamos el dato de dividir un día anterior con el día, bueno, el precio de este día, le sacábamos la diferencia y eso lo dividíamos entre el día base e íbamos calculando el beta. Y que podíamos calcularlo al final, calculando la varianza, la covarianza
y la varianza del mercado, ¿verdad? Para eso tomábamos estos valores que estaban acá y la covarianza, los dos valores. Entonces, ese punto 66 que habíamos calculado del beta, ¿verdad?, es la pendiente de esta acción. O perdón, es la pendiente de esta línea. Ese es el punto 66 que está ahí. Y cada uno de esos puntos que está acá es el rendimiento de nuestra acción. Entonces lo que está diciendo es cómo el rendimiento, midiendo la pendiente, lo que está midiendo es qué tanto se aleja en promedio cada uno de esos puntos de esta pendiente de la acción, ¿verdad? Y ahí nos está midiendo el riesgo. Entonces, gráficamente, este sería la beta. Que decíamos también la vez anterior que lo podíamos calcular como vía la fórmula de la pendiente. Entonces calculábamos, teníamos que calcular siempre los rendimientos, pero íbamos a sacar, en lugar de sacarlo vía primero la covarianza y luego la varianza, lo sacábamos directamente como la pendiente de esa red. Que sería esto mismo que está acá. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí. Ok. Vea, calcular, vamos a sustituir entonces este valor que está acá, que acabamos de calcular aquí, ¿verdad?, que sería este punto 66, ¿verdad? Lo vamos a tomar como el beta en nuestro ejercicio que estábamos llevando, ¿verdad? Entonces ese punto 66 de beta lo vamos a sustituir en lugar de el punto 5 que traíamos acá. Entonces vea que ahora con un beta menor, poniendo los mismos datos de RF y de prima de riesgo, con un beta menor, va a bajar el costo exigido, porque acá tenemos 6.42 y acá le estábamos exigiendo 13.05. ¿Por qué? Porque casi el beta se ha reducido a menos de la mitad. Antes era 1.5, la mitad de eso sería 7.5 y tenemos, o 0.75, y tenemos un beta de 0.66, ¿verdad? Entonces, entre menor sea el beta también, más bajo va a ser el costo de capital. Y esto tiene a la base el riesgo, ¿verdad? Porque ante un beta menor, ¿verdad?, un beta acercándose a cero, lo que quiere decir es de que el valor de la compañía se va acercando al valor de rendimiento del mercado. Por tanto, no está corriendo riesgo. Y entonces eso va a hacer que nosotros le exijamos. ¿Okay? Por eso es que baja de 13.05 a 6.42. ¿Pregunta? Bueno, y de ahí hay algunas cosas relacionadas. Entre menos beta y menos riesgo, ¿verdad? Y entre menos riesgo, menos le exijo de capital, de costo. ¿Ok? Para ver qué es el beta, o para una mejor explicación de qué es el beta, imagine que usando datos históricos de los 5 años, estima el beta de cada uno de los 30 títulos que componen el tablo. Luego los clasifica del más alto al más bajo, ¿verdad?, de los rendimientos. Luego imagine eso que hace lo mismo con la covarianza, es decir, con los mismos datos calcula la covarianza de los últimos 30 valores y los clasifica del más alto al más bajo. ¿Cómo se relacionaría la clasificación basada en beta y la clasificación basada en la covarianza?
las dos clasificaciones van a ser iguales, van a ser idénticas. Veamos la fórmula del beta. La fórmula del beta es la covarianza del rendimiento del mercado entre el rendimiento del título entre el rendimiento del mercado, entre la varianza del mercado. ¿Ah? Ahora solo imagine que hace esa misma operación con la altura de todos los participantes en el salón. Imaginémonos que nos clasificaran a nosotros por nuestra altura, ¿verdad? Pasando los datos de centímetros a metros. ¿Cómo vamos a ordenar el beta y covarianza, que son dos términos distintos, que son dos términos estadísticos diferentes? Siempre son estadísticos. Miren el mismo concepto. La sensibilidad del valor con respecto al rendimiento. ¿Cuál usar entonces? Puede ser indistintamente calcular el beta y la covarianza. Pues hemos llegado a la conclusión que es mejor usar el beta, ¿verdad? Porque usa la varianza del mercado. El beta y la correlación son dos conceptos diferentes. Beta mide la sensibilidad de una acción a los movimientos del portafolio del mercado, y esta está representada por la pendiente de la línea, ¿no? Por la pendiente característica. La correlación mide cómo se agrupan los datos en torno a esa línea de regresión, que era lo que veíamos en la gráfica. Cómo se está alrededor, cuál es la separación que hay alrededor de cada uno de los puntos del dato, qué tan dispersos están cada uno de estos datos de esa línea. Esto es lo que nos mide la correlación. ¿Los conceptos de beta y correlación se vinculan? Sí, ¿verdad? Si una acción tiene beta positiva, debe tener correlación negativa, y a la viceversa. Si una correlación tiene beta negativa, va a tener una correlación positiva, ¿verdad? ¿Cuáles son otros determinantes del beta? La naturaleza cíclica de los ingresos. Los ingresos de alguna empresa son cíclicos, es decir, esta empresa tiene un buen desempeño en un periodo de tiempo que puede ser Semana Santa, bueno, en el caso de El Salvador, ¿verdad? Pueden ser época feriada, diciembre, agosto, Semana Santa, y en las otras épocas se hace un valle porque solo está produciendo, o las cuestiones escolares que venden más entre diciembre, enero, febrero, y ya luego se quedan en un valle, o siempre venden, pero venden menores que esos 3 meses, ¿verdad? Esos son naturaleza cíclica. Debido a que el beta mide la sensibilidad de rendimiento de una acción al rendimiento del mercado, no es sorprendente que las acciones que tengan picos, ¿verdad? O que tengan varios ciclos, que son cíclicas, tengan betas altas. ¿Por qué? Porque están corriendo mayor riesgo de caer en liquidez, ¿verdad? Cuando caen en valles, que era lo que veíamos en el gráfico cuando estábamos viendo los swaps, cuando caen en los valles, ¿verdad? Tienden a meterse en riesgo de liquidez, ¿verdad? Entonces, si hay varios ciclos en esas industrias, el riesgo es más alto que una empresa que tenga estabilidad en la venta, ¿verdad? Es lo que puede afectar el valor del beta. El apalancamiento operativo también puede determinar el valor del beta. Por lo general se dice que la empresa que tiene costos fijos elevados y costos variables bajos tiene un alto apalancamiento operativo, ¿eh? Por lo contrario, las empresas que tienen costos fijos bajos y costos variables altos tienen bajo apalancamiento operativo. Una empresa que tenga un determinado ciclo de venta aumentará su beta si los costos fijos sustituyen a los costos variables en el proceso de producción. Es decir, que entre más apalancamiento operativo, más costos fijos tengamos, más riesgo tenemos o más alta va a ser el beta, porque tenemos más riesgo de no poder absorber
el total de los costos fijos si en un determinado momento llegan a caer los ingresos, ¿verdad? Eso también afecta el valor, el monto calculado del beta. El apalancamiento financiero también, un incremento en el apalancamiento financiero, es decir, aumento de la deuda, incrementará el beta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercado está entendiendo que entre más deuda está obteniendo la compañía, más riesgo de liquidez y solvencia puede estarle metiendo a la compañía. Y por tanto entonces va a valorar, va a exigirle más vía la tasa de rendimiento de la deuda, pero también va a afectar el valor del beta, aumentando ese valor del beta y va a hacer que también el accionista exija más. Por tanto, el WACC se va a incrementar. Le dice aquí, como sucede en cualquier portafolio, la beta de este portafolio es un promedio ponderado de los betas de cada uno de los activos que lo componen. Sea el beta el valor del mercado de la deuda de la empresa y es el valor de los portafolios y es el valor de mercado de las acciones. Entonces, mover la estructura de capital hacia arriba vía más endeudamiento implica que tiene más riesgo. Vamos a dibujar, a poner en fórmula esto que está acá y se convierte en esto, ¿no? El beta del portafolio es igual al beta de los activos y se recuerdan cómo calculábamos el WACC, ¿verdad? El beta de los activos es igual al monto de las acciones, al monto de capital, al monto de la deuda. El monto de la deuda, que sería un promedio o el ponderado de la participación de las acciones de capital o del patrimonio, entre el total de deuda más patrimonio, es decir, sacamos el porcentaje de participación, lo multiplicamos por el beta de capital y a eso le vamos a sumar el ponderado de la deuda por el beta de la deuda. ¿Dónde? Fíjese, vamos a hacer un supuesto acá, ¿verdad? El beta de la deuda se entiende que llega a valores muy bajos. Es decir, en realidad el beta de la deuda es prácticamente nulo. ¿Sí? Tan baja que es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque en realidad, si no me pagan, hay maneras de recuperar la deuda. Por tanto, siempre está recuperando la deuda. No, esto no quiere decir que no caigan en impagos, pero siempre hay una manera de recuperar la deuda, ya sea que liquidemos la compañía, ya sea que embarguemos los activos, ya sea que haya una firma solidaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo cual, ese beta de la deuda llega a ser cero, o es tan bajo que llega a valores de cero. Si eso es así, que este beta llega a valores de cero, esto se convertiría en cero. ¿Y cómo lo vamos a poner? Vamos a reformular esta fórmula de la siguiente, ¿no? Que el beta de los activos, recuerde que estábamos calculando aquí el beta de los activos, ¿ya? Por lo cual el beta de los activos va a ser igual al monto del capital accionario o al monto del patrimonio o su porcentaje de participación multiplicado por el beta del capital, ¿verdad? Es decir, para encontrar el beta de la compañía, porque los activos son el lado derecho o izquierdo del balance, pues lo vamos a multiplicar por uno de las fuentes de financiamiento que va a ser el patrimonio y esa de ese, y encontrando el beta de ese capital, ¿verdad? Eso multiplicaríamos y encontraríamos el beta del activo. Si este valor que está acá, ¿verdad?, es decir, el porcentaje del patrimonio es que debe ser inferior a cero o es inferior a cero en el caso de una empresa que tenga deuda, ¿verdad? Porque recuerde que esto va a ser 1. Este porcentaje de acá
es el patrimonio, y este porcentaje de acá, que es el de la deuda, esto va a sumar 1 entre los dos. Si la empresa está apalancada, quiere decir de que aquí hay una deuda, pero como el beta es 0, eso desapareció. Entonces quiere decir de que el porcentaje de patrimonio que está acá, dado de que es una empresa apalancada, es menor a 1. Entonces, si eso es así, se desprende que el beta del activo para una empresa apalancada va a ser menor al beta del capital. Reordenando, tendremos que el beta del capital, lo que andamos buscando en realidad, ¿no? Es el beta el que vamos a incorporar al rendimiento, que el beta del capital va a ser igual al beta de los activos multiplicado por 1 entre una razón de deuda. Y creo que uno de los ejercicios que tienen por ahí ustedes le está pidiendo esta razón de deuda. Esto es una razón de deuda. Entonces le dice, mire, 1 más la razón de deuda multiplicado por el beta de los activos, vamos a encontrar el beta del capital o la beta que andamos buscando para poder establecer el CAE, razón de deuda. ¿Okay? Creo que hay un ejercicio que le pide la razón de deuda. Vamos a ver. Acá están, el 12. Dice, la compañía tiene una razón de deuda a capital accionario fijada como meta de 0.45. El costo de su capital accionario es 17% y el de su deuda es 10%. Si la tasa tributaria es del 30%, ¿cuál será el WACC de la compañía? Vea que no le está dando ni porcentaje de deuda ni porcentaje de patrimonio. Solo le está diciendo que hay una razón de deuda de 0.45. Es eso que está. Entonces lo que le está dando es esta razón de deuda que está acá. Esta razón de deuda que está acá es 0.45. ¿Cómo calcularíamos nosotros los montos o los porcentajes de D que esta es deuda? Y los porcentajes del patrimonio para efectos del WACC, si nos están dando esa razón de deuda. Escucho. Ezequiel quiere hablar. Ajá, Ezequiel. Ponga de nuevo el ejercicio, a ver qué otro dato da. El ejercicio. El ejercicio le está dando, vamos a hacer una cosa, vamos acá.
Entonces el ejercicio lo que nos está dando acá es esta razón de deuda. Qué grueso. Nos está dando esta razón de deuda. Y esa razón de deuda es, en este caso, deuda sobre patrimonio. Eso es lo que nos están dando y nos están diciendo, ok, mire, esto es igual a 0.45. ¿Verdad? Pero como se recuerda para calcular el WACC, necesitamos un porcentaje de deuda y necesitamos un porcentaje del patrimonio. Pero aquí no nos están dando porcentaje de deuda y porcentaje de patrimonio, sino que nos están dando la relación deuda-patrimonio en el cual van involucrados estos dos datos. 0.45. ¿Cómo haríamos ahí para encontrar las razones, las participaciones de deuda-patrimonio a partir del dato de la razón de deuda? Tal vez utilizando la ecuación final del WACC, donde se saca la participación, que es cada monto dividido sobre la suma de ambas partes. Veamos entonces si con eso solucionamos, porque la ecuación de antes del porcentaje es esta, E más P más P entre D más P, ¿verdad? ¿Qué haríamos ahí entonces? El 0.45. Podríamos despejar de relación, por ejemplo, en el caso del primer P, despejar arriba y sacar un factor de P en función de D para después el primer término. ¿Cómo así? ¿Veamos? Sería, yo por ejemplo, tendría el 0.45. Perdón, dale. Sí, sería despejar D, perdón, P de la que sería D dividido en 25. Ok, sería el valor de P. Entonces dice, aunque podemos lo de otro modo, decimos D será 0.45 por P, ¿así? Sí. Y ahí que hiciéramos. Podríamos ahí no hemos encontrado por... ¿Ah? Se dividiría entre el capital accionario, que sería el 17%. No, porque recuerde que ese 17% es CAE. Esto es CAE. Y ese CAE lo que va a hacer es multiplicarlo acá. Entonces sería Y el este 10% por ese. Es KD. Sería también de que si tenemos los factores originales, es el WACC si lo multiplicamos por su costo. Pero si no lo multiplicamos por su costo, sería igual a 1. Pero entonces no estamos calculando el WACC, ¿verdad? Como no lo podemos saber sin saber ambos valores D y P. Exacto. Es que lo que le anda diciendo es, lo que andamos buscando es cómo calcular estos valores de D y P para incorporarlo. Bueno, y no vamos a encontrar los valores de D y P, sino que los porcentajes de D y P, ¿verdad? Es decir, vamos a encontrar esto que está acá.
Y ambos esos dos porcentajes sumados deben dar 1. ¿Verdad? Esos dos porcentajes sumados deberían de dar 1. ¿Ok? Sí. ¿Qué quiere decir entonces? Ya con esas dos igualdades, ahí sí podríamos sustituir para encontrar los porcentajes de cada uno. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque está partiendo de que le tiene que dar .45 esa distribución de porcentaje. Sí, digamos, si despejada de, se puede sustituir en otra ecuación donde decimos que ambos términos suman 1 para despejar, tener solo valores de P en esa ecuación, y ahí despejaríamos cuánto porcentaje de P. Y luego volveríamos a sustituir en original y obtendríamos D. Creo que sería el primero colocar el costo. Aquí me dice que es 1. Ajá, y ese 1 Y dividirlo. aquí me dice que es 1. No, la suma. Así sería, ¿verdad? Sí. El capital accionario multiplicar por el 1 que le da ahí y dividirlo entre la deuda, que sería el 10%. No sé si te entendí así o... Así lo entendí yo. Sería, como ya tenemos el capital accionario y el 1 que le da a él, sería el capital accionario por 1 entre el 10% de la deuda. Vamos a ver. Por aquí tenemos, ya le digo qué capítulo es. Este es capítulo 13 del libro de Ross, ¿verdad? Y veamos, aquí creo que tenemos un ejemplo más se logra encontrar. Pero más o menos lo que ustedes estaban diciendo por ahí. Se supone que por el lado del activo, la combinación deuda-patrimonio me va a dar, por el lado del activo, este sería el activo, un 1. ¿Verdad? Esto sería 1. Este es el activo. ¿Okay? Podemos ver así. O lo mismo que ustedes estaban haciendo aquí, ¿no? 1. Pues por el otro lado yo tengo una distribución, por el lado del pasivo. Tengo una distribución que dice, ok, mire, fíjese de que esto me está dando .45. ¿Okay? Entonces dice, mire, fíjese de que, tal y como lo estaban haciendo ahí, si paso eso para ahí, paso eso por ahí, eso sería igual a que la deuda va a ser 0.45 multiplicada, o el porcentaje de la deuda va a ser 0.45 multiplicada por, ¿verdad? Pero yo puedo igualar eso a 1 y de ahí despejar, ¿verdad? Y en función de ese 1
sacar estos porcentajes que van a estar acá, ¿verdad? Que van a multiplicar el valor, ¿verdad? Entonces, más o menos, lo dejo de tarea, pero más o menos eso es lo que van a hacer acá, ¿verdad? Porque vea que está sacando ese uno, este uno que está aquí, ya casi le estoy dando la respuesta, este uno que está aquí es el uno de los activos. Y esta razón que está acá es el punto 40. Entonces, si yo relaciono el uno de los activos con esa razón deuda patrimonio, puedo encontrar por cada uno de los valores que están allá en el ejercicio B, puedo encontrar cada uno de estos valores del porcentaje de deuda y del porcentaje del patrimonio, que son los que vamos a incorporar al WAP, ¿verdad? Porque nos daría el total del activo. Es lo que nos toca, quizás más fácil despejar por aquí, ¿verdad? Sumando el 1 que sería de los activos. Y eso nos va a dar el beta del capital, ¿verdad? El beta del capital accionario siempre va a ser mayor que el beta de los activos cuando ese beta de los activos tengan apalancamiento, suponiendo que la beta de los activos es positivo, ¿verdad? Por tanto, una beta de empresa apalancada va a ser mayor que una empresa, una beta no apalancada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le reduce ese porcentaje, esa razón de endeudamiento que se le suma al valor de solo los activos, que sería ese uno que está ahí, ¿verdad? Por tanto, entonces, entre más deuda le vamos metiendo, vea que va aumentando el riesgo de la compañía porque va aumentando el riesgo de la deuda. ¿Okay? ¿Preguntas acá? No. ¿Todo claro? Sí, ahí estamos bien. Okay. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a partir de un ejemplo que tenemos una compañía con un capital accionario de 300 y solo la beta de esa compañía, ¿verdad? Es cuando es financiada con patrimonio propio es 0.8, ¿verdad? Ahí por lo que le dice por lo general nos da las betas del capital accionario, debemos transformar con la fórmula para encontrar el beta de los activos, que era la que habíamos encontrado allá, en el caso de una empresa apalancada. Veamos qué pasa en la estructura 1, cuando en lugar de financiar estos 300 con capital propio, metemos una deuda. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos toca ahora? Sacar la razón de endeudamiento, ¿verdad? La razón de endeudamiento es endeudamiento. La sacamos dividiendo la deuda entre el patrimonio. Entonces, vea que tenemos 100 de deuda, ¿verdad? Y tenemos 200 de patrimonio. ¿Okay? Entonces, eso nos va a dar una razón de capital de 100 entre 200.5. A ese punto 5 le sumamos 1 y vamos a multiplicar por la beta que teníamos cuando era financiada con capital propio. ¿Okay? Eso hace entonces que la beta de la compañía pase de 0.8 a 1.2. ¿Okay? Vea entonces que si movemos la estructura de capital, es decir, aquí estábamos con una estructura de capital, cero deuda y 100% patrimonio. Esa era la estructura de capital. Si venimos y cambiamos una estructura de capital donde tenemos, quiero ver,
33% deuda y 66.67% patrimonio, ¿eh? Alteramos la estructura de capital y por tanto alteramos la beta de la compañía. Luego vea que pasamos de, a ver, acá hay un error. Acá tienen aquí hay un error porque son 150, ¿verdad? Pasamos de 150 de deuda, es decir, pasamos a tener una estructura de capital de 50% deuda y 50% patrimonio. Volvimos a alterar la estructura de capital pasando de esta a esta. Y al alterar la estructura de capital nos cambia el débito, aumenta el débito, ¿no? Por eso es que cuando, vuelvo y repito, cuando encontramos una estructura de capital óptima, que creo que ya según la currícula que me pasaron, ya vieron esa materia. Entiendo que ya la vieron, ¿no? Entonces, cuando encuentran esa estructura de capital óptima, no hay que alterarla. Por eso cuando calculamos el WACC, lo que tratamos de calcular en el WACC con un proyecto nuevo es que el proyecto se financie con una estructura de capital que hemos encontrado que esa estructura de capital es óptima. Porque al variar las estructuras de capital, ¿ya?, entre más deuda le vayamos metiendo aquí, va aumentando esta razón deuda-patrimonio, y al aumentar la razón deuda-patrimonio, va aumentando el beta. Y por tanto, le va exigiendo más al costo accionario, al capital accionario. Por lo cual hacemos que exigimos que nos dé más dividendos, que sus flujos sean mayores, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Pregunta? Bueno, volvamos a la fórmula del método de dividendos, ¿verdad? La ecuación indica que la tasa de descuento de una acción es igual a la suma de rendimiento del dividendo y la tasa de crecimiento del dividendo. Por tanto, al aplicar una acción en particular, debemos estimar tanto rendimiento al dividendo como una tasa de crecimiento. ¿De dónde podemos obtener todos estos datos? Bueno, de forma periódica los analistas publican, los proveedores de información financiera publican el rendimiento esperado de una acción en el periodo siguiente, por lo cual es fácil obtener el dividendo, ¿verdad? También podemos obtener la tasa G de tasas de crecimiento histórica que han tenido los dividendos, ¿verdad? Nos vamos a la historia y vemos cómo esa compañía se ha comportado en el pago de dividendos de sus acciones y sacamos un rendimiento histórico, un crecimiento histórico para ver cómo ha venido creciendo. Lo hacemos con una variación y sacamos el promedio. Pero también lo podemos sacar con datos internos de la compañía, ¿verdad? Y vamos a multiplicar, para obtener la G, vamos a multiplicar la razón de retención de utilidades por el rendimiento sobre el patrimonio, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de la razón de retención? ¿Verdad? Se supone que de las utilidades que están dando o está generando la compañía, de esas utilidades vamos a repartir dividendos. Ahora, si la compañía no reparte dividendos o no reparte la totalidad de las utilidades del ejercicio, se va quedando con una parte de esas utilidades, ¿verdad?,
y se supone que esa retención o esas utilidades que no me distribuyen es porque lo va a invertir en otros proyectos que me van a dar una rentabilidad mayor que la que me pueden dar en el mercado. Entonces, en función de eso, yo puedo prever que si hay proyectos productivos, me va a aumentar el dividendo en el futuro. Entonces, dividimos las utilidades que me está repartiendo, que me está reteniendo, perdón. Estas utilidades retenidas vendrían a ser las utilidades del ejercicio, utilidades del ejercicio, menos los dividendos pagados. Dividendos, ¿verdad? Entonces, esas utilidades que resultan de acá, el valor que resulta de las utilidades retenidas, el valor que resulta de las utilidades del ejercicio menos los dividendos, se va a convertir en las utilidades retenidas, ¿verdad? Esas utilidades las vamos a dividir entre las utilidades del ejercicio para obtener una razón de retención. Y esa razón de retención, que es la que va a estar acá, la vamos a multiplicar por el ROE, que no es más que dividir las utilidades del ejercicio entre el patente. Entonces, de esa manera podemos estimar G también a partir de datos internos, sin ir a buscar datos de mercado. Y por último, podemos obtener datos proporcionados por proveedores de información financiera o por los analistas, ¿verdad? Eso serían como las tres fuentes de cómo estimar G. Los dos modelos son congruentes. Bueno, la comparación del modelo del CAPM y el método de descuento de dividendos. Los dos modelos son congruentes con modelos de evaluación de activos. No obstante, a nivel académico se prefiere el CAPM, ¿verdad? Según algunos estudios, 3/4 partes de las empresas utilizan el CAPM y 1/6 de las empresas utilizan el método de descuento de dividendos. ¿Por qué se inclinan a favor del CAPM? En teoría, contiene menos errores que el método de descuento de dividendos, ¿eh? Eso no quiere decir que es desechable. Los dos tienen errores, pero tiene menos errores el CAPM, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sean desechables los resultados del método de descuento de dividendos. Por eso es que un mejor estimado de los dos pudiese ser un promedio tanto de resultado del método de descuento de dividendos como del CAPM, ¿verdad? ¿Preguntas acá? Bueno, de aquí, ¿cómo se calculan valores de renta fija? Las tasas de mercado, la deuda, tasas de mercado, que es la que nos vamos a ir a endeudar. Las acciones preferentes, los dividendos pagados a perpetuidad, que era lo que veíamos en un ejercicio que hicimos por ahí, creo que en el examen también. La tasa de endeudamiento le vamos a ajustar por 1 menos T, que sería el valor de escudo fiscal, ¿verdad? Y así calcularíamos los costos de la renta. Y pues llegamos a un promedio ponderado de capital, que era, ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, aquí ya tiene la de las acciones preferentes. Hay que hacer es sumar ahí el valor para calcular el cuadro. Ahora, una cosa acá es que no necesariamente vamos a recaudar la totalidad de los fondos que valen los instrumentos, ¿verdad? Es decir, nosotros necesitamos $100 millones
para un proyecto. ¿Ya? Veamos el ejemplo acá. Dice, una empresa sin deuda tiene un costo de 20%. La empresa está analizando un proyecto para el cual necesita millones de dólares que se financiará con capital. Se estima que los costos de colocación de los 100 millones en acciones serían del 10%. ¿Cuál sería el costo de la expansión? ¿Qué resulta acá? Cuando nosotros vamos a emitir esos 100 millones de dólares en acción, por todos los costos de abogados, de corredores, de comisiones de la bolsa y todo eso, nos suma un 10% de los 10, de los 100. ¿Okay? Pero en mi proyecto me exige 100. Por lo cual, si yo quiero obtener los 100 millones limpios de polvo y paja, debo recaudar una cantidad mayor para poder pagar los costos de colocación. Eso lo podemos calcular de esta manera, ¿verdad? En donde vamos a hacer un ajuste a uno menos los costos de colocación. Este 10% sería acá los costos de colocación. Y al 1 le vamos a restar esos costos de colocación y lo vamos a multiplicar por la cantidad recaudada. Entonces decimos, mire, la cantidad recaudada, bueno, como acá, como ya tenemos el valor, necesitamos colocar 100 millones de dólares. Y tenemos un costo un ajuste por costos de colocación de 1 menos 0.01. Esto nos va a dar 0.9, ¿verdad? Entonces, el 0.9 está multiplicando a la cantidad recaudada. Ok, pero como necesitamos saber la cantidad recaudada, vamos a ir a dividir este 0.9, ¿verdad?, a lo que vamos a emitir, ¿okay?, o lo que necesitamos como proyecto. Entonces nos dice, mire, fíjese que el factor que usted ha encontrado es que por cada dólar, esto que significa acá, por cada dólar que usted coloque, le van a dar 90 centavos. Eso es con lo que se puede interpretar. Entonces, vamos a ver, si necesitamos como proyecto 100 millones de dólares para que nos queden limpios de polvo y paja esos 100 millones de dólares, tenemos que ir a colocar 111.10 millones de dólares, ¿verdad? Porque los costos de colocación, si hacemos esa multiplicación, los 100 millones de dólares multiplicados por 0.90, nos van a dar un costo de colocación de 11.11 millones de dólares. Y con eso estaríamos obteniendo millones de dólares para nuestro proyecto. ¿Okay? Ahora veamos qué pasaría si tenemos vamos a financiar ese proyecto con 60% de capital accionario y 40% de deuda. Los costos asociados a las acciones siguen siendo del 10%, es decir, vamos a ir a colocar el 10%. Perdón, vamos a ir a pagar el 10% por emitir acciones. Y los costos de colocación de los instrumentos de deuda son 5% de lo que vayamos a ver. Entonces hacemos el ajuste vía el modelo del WACC, ¿verdad? En donde vamos a tener acá el porcentaje de deuda con el que vamos a financiar y el porcentaje de patrimonio con el que vamos a financiar. Eso lo vamos a multiplicar ya no por el CAE ni por el KD, sino que lo vamos a multiplicar por sus costos de colocación, ¿verdad? Que sería el 10% acá y el 5% acá.
Entonces, en promedio, al operar ese 0.60 por 0.10 y 0.40 por 0.5, nos da en promedio un porcentaje de 8% de costo de colocación, propio. Entonces nos vamos a la fórmula, ¿ok? Y para recaudar los mismos 100 millones, perdón, para invertir en el proyecto 100 millones de dólares, ahora ya no lo vamos a dividir entre 0.92, porque como el 1 menos los costos de colocación ya no van a ser 0.90, sino que 0.92, pues lo vamos a dividir esos 100 millones entre 0.92, y lo que vamos a ir a emitir son 108.7 millones de dólares, que sería la inversión inicial que nosotros estaríamos haciendo para un proyecto, para, por ejemplo, comprar una máquina que vale 100 millones. ¿Preguntas? No, Lick, de mi parte ninguna. ¿Todo se está entendiendo o está quedando en la zona gris? Sí, bueno, yo sí lo estoy entendiendo ahí más o menos. Sí, que según lo que puedo entender es que ya en la realidad todos los costos asociados tienen que cubrirse antes de iniciar el proyecto, porque si no, prácticamente no habría un desajuste a la hora de iniciarlo. Sí, es que sí, lo que estamos diciendo acá es que si en la financiación del proyecto requiere una cantidad en específico, y ir a financiar esa cantidad en específico tiene costos por costos de emisión, o como le llama aquí, costos de colocación, costos de emisión, hay que absorber esos costos de emisión como parte de la inversión, ¿verdad? Para poder comprar esa maquinaria que vale 100 millones de dólares. Y esos costos de colocación o costos de emisión, o como le llaman en la NIF, costos de transacción, pueden ser las comisiones, los honorarios de abogado, el uso de alguna plataforma, el pago de X personal que está involucrado en ese proceso de emisión, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que absorberlo como parte de la inversión inicial. ¿Okay? Sí. Y vea que también podemos, ¿verdad?, hacer esa inversión con capital interno, el 60%, es decir, cuando retenemos utilidades, ¿verdad? Sin embargo, ahora como estamos reteniendo utilidades, no hay costos de colocación, ¿verdad? Porque no vamos a emitir acciones. Lo único que estamos haciendo es reteniendo los dividendos que le vamos a pagar a los accionistas. Eso minimiza porque lleva a los costos de colocación a cero. Entonces, al meter esos dos datos en nuestra fórmula, baja el 60% que vamos a financiar como proyecto, como capital accionario vía la retención, y si va a tener costo el 40%, eso va a bajar a 2% el costo promedio de colocación. Por tanto, entonces, y quiero continuar la misma aquí, por tanto, entonces, ahora el costo, lo que vamos a ir a recaudar sería 100 millones entre 0.98. Si alguien me ayuda ahí, ¿cuánto sería 100 entre 0.98? Yo tengo 102.04. 102.04 millones, ¿ok? Entonces quiere decir que ahora los costos de colocación solo serían 2.04 millones, 2.04 millones de dólares, ¿verdad? Entonces vea que baja de 111 cuando financiamos 100%
deuda con patrimonio cuando es el costo de colocación 10%, a 108.7 cuando combinamos, pero cuando hacemos uso de retenciones de utilidades baja a 102.04 millones lo que necesitamos colocar para financiar un proyecto de 100 millones. ¿Verdad? ¿Preguntas acá? No, por el momento todo bien. ¿Todo claro? Todos los demás compañeros. O ya se me durmieron. Y de que el de la gripe soy yo. Aquí estamos. Ahora sí, Marcos. Sí, ahí ya estamos poniéndonos al hilo. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, mire, hoy somos puntuales, ¿no? 2 minutos nos apartan para las 8, para las 7, ¿verdad? Entonces, no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el martes. El martes, vea, sí lo que necesito para el martes, dado que allá es como foros, ¿verdad? Veamos qué tienen estos ejercicios por acá. Tenemos 2 mesas redondas ya la otra semana, que sería ya prácticamente la última semana. Tenemos mesa redonda sobre el vínculo entre estructura de capital y valor accionario, y mesa redonda sobre el EVA. No, son tres mesas redondas. Mesa redonda entre la estructura de capital y valor accionario, mesa redonda sobre el EVA y mesa redonda sobre derivados y gestión de riesgo. Entonces lo que vamos a hacer es, en esas mesas redondas, como es una discusión que nos piden ahí, entonces vamos a traer ejercicios y ustedes los van a resolver. Ya que ya casi tenemos todos los temas, el único que pudiésemos estar viendo previo a entrar a la discusión de la mesa es el EVA, porque no lo hemos visto a detalle, pero de ahí ya el vínculo entre la estructura de capital y valor accionario ya me tocó, y también los de los derivados y gestión de riesgo. Entonces necesito que lean los capítulos del libro el 13, ¿verdad? El 13 junto con el 17, que sería la parte de la primera, de la parte de la primera mesa. El 25, que sería para la mesa de la última, para la mesa de redonda sobre derivados y gestión de riesgo, ¿verdad? Y vamos a traer, y vamos a traer lo voy a poner ahí, un paper, un artículo sobre LEVA, para que lo leamos con anterioridad. Entonces, pero sí, el martes creo, entraríamos con la mesa redonda sobre el vínculo entre estructura de capital y valor accionario. ¿Sí? Entonces estaríamos leyendo esos 2 capítulos. Tanto el 13 y el 17, ¿verdad? Sí, el 13 y el 17. Con eso estaríamos teniendo las bases para esas mesas. ¿Pregunta? Y con mesa redonda se refiere a como discusión de la temática. Exacto, Max, exactamente. ¿Okay?
Entonces, traemos un ejercicio planteado y vemos que todos ustedes lo van a resolver a su criterio y después lo discutimos a ver por qué es que llegaron a esta resolución. ¿Sí? No lo entendí porque se escuchó gritado. Ok. Ustedes van a traer los conocimientos ya con los capítulos leídos, ¿verdad? Y aquí vamos a plantear un ejercicio y lo vamos a resolver entre todos, y cada quien va a tener que aportar a la resolución de ese ejercicio. Ok, así como hacemos en clases que estamos constantemente aportando. ¿Verdad? Sí, pero hoy van a resolver ustedes. Ok, está bien. ¿Verdad? Ok, sí, porque generalmente lo he estado resolviendo yo, ¿verdad? Pero ahora sí, la mayor carga de resolución va a ser en usted. ¿Ahí individual o por grupos, ¿verdad? Vamos a hacer una resolución por grupos y ahí vamos a nombrar un orador, que es el que va a ir a defender el por qué el grupo lo resolvió así. Lee, ahí, ¿qué capítulo? ¿Qué digo? ¿El 13, el 17? El 13, el 17 para la primera mesa, Vale. es la vinculación de la estructura de capital y valor accionario. El 25 para la tercera, que sería la de derivados y gestión de riesgo, y les voy a poner un artículo para el EVA. Hola, hola. Sí. Ya estamos bien. Ok. Bueno, entonces nos vemos el martes. Y recuerde que tiene la tarea para mañana. De acuerdo, licenciado. Diga. Que deberían estar en la carpeta compartida. Si no, ya voy a revisar y se las coloco ahí. Vaya, entonces ya voy a revisar y si no están, ya voy a revisar y si no están, se las coloco. Gracias, licenciada. Ok, bueno, se cuidan entonces. Gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches.